Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación, público en general, el suscrito diputado Marco Antonio Cavada Arias, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 62ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que me confieren los artículos 65, fracción primera, 199, numeral primero, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción primera, 227, 229 y 231 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231. Someto a consideración del Pleno para su análisis, dictamen, discusión y aprobación en su caso, la iniciativa con proyecto de decreto en materia de combate a la discriminación, por el que se reforma el artículo 204 bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Históricamente, se tiene registro de discriminación desde los tiempos de la antigua Grecia y Roma, donde se marcaban a los prisioneros de guerra, a los esclavos y a los criminales. Con ello se pretendía señalar a través de estas marcas o tatuajes la existencia de un estigma hacia las personas portadoras que los asociaban a lo malo, lo visceral, lo desasiadas, rebeldes, conflictivas y peligrosas. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo y que muchas veces no percibimos. Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. En la actualidad, se ha adoptado un fuerte arraigo en la costumbre mexicana respecto a las modificaciones corporales como las marcas o los tatuajes, ya que se les asocia negativamente con el consumo de estupefacientes y portadores de enfermedades. Incluso se les atribuye discapacidad, irresponsabilidad o que no pueden practicar tareas o actividades de forma limpia, sana o justa. Bajo esta premisa, se les niegan oportunidades, ya que se les juzga por su aspecto físico y en consecuencia se discrimina por esa condición. En otro orden de ideas, la lengua y el lenguaje son términos distintos y suelen confundirse. La lengua es un conjunto de signos y el lenguaje es la capacidad para comunicarse. Este tipo de discriminación se origina cuando el lenguaje de un grupo de hablantes, separados por diferencias de clase, género, edad u otros rasgos, desarrollan códigos con interpretaciones distintas y algunas veces semejantes sobre aspectos particulares del mundo, sobre todo en su entorno social, creando vocabularios con palabras diferentes o que dotan a las mismas palabras de connotaciones que no son las mismas para el resto de los miembros de la sociedad. Un ejemplo de ello son los vocabularios regionalistas, los provenientes de zonas populares o el lenguaje de las tribus urbanas o subculturas, por citar el ejemplo de los emos, los darquetos o los hippies, quienes no solo se caracterizan por su forma de vestir, sino principalmente por el lenguaje que utilizan para comunicarse. Y al formar parte consciente o inconsciente de este grupo, los vuelve insensibles a la visión de la sociedad y sus hábitos les dificultan ponerse en el lugar de otro y adoptar su punto de vista. Respetar el lenguaje como un medio de comunicación de un sector de la sociedad coadyuva a que aprendan las ideas sociales de su círculo, sus normas, valores y actitudes, circunstancias con las cuales se abolirían las prácticas de exclusión. La discriminación, al ser un fenómeno fundamentalmente normativo, no está sujeta al designio inapelable de alguna ley natural. El lenguaje también es un fenómeno, al menos en buena medida normativo,
y es por ello susceptible de reformas. Respetar las subculturas contribuirá para la creación de mecanismos que permitan que los grupos vulnerables desarrollen y difundan sus propios lenguajes, sus vocabularios, acentos, forma de autodeterminarse, y con ellos impulsará el empoderamiento de estos grupos vulnerables, logrando con ello su capacidad de tornarse visibles y de hacer valer sus derechos. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento o a vivir violencia, incluso en casos extremos a perder la vida. La dignidad de las personas es el bien más importante que protege el derecho. Si una persona no respeta la dignidad de otra, no ve a otro ser humano con los mismos derechos e igualdad de oportunidades, cometiendo con sus actos el delito de discriminación. El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su artículo 404 bis, prevé el delito de discriminación, pero no agrega la discriminación por lenguaje y modificaciones corporales. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en materia de combate a la discriminación, por el que se reforma el artículo 204 bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499. Artículo 1. Se reforma el artículo 404 bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero para quedar como sigue. Artículo 204 bis. Discriminación. Se aplicará sanción de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 veces el valor de la unidad de medida y actualización al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, formas de discriminación agregar, lenguaje, modificaciones corporales, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Segundo, publíquese el presente decreto para el conocimiento general en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Atentamente, diputado Marco Antonio Cavadarias, Chilpancingo, Guerrero, a 21 de noviembre del 2019. Es cuanto, diputado presidente.